Muy cordial saludos para todos ustedes, todos los seguidores de la Academia de Cristo y todos los miembros de la Iglesia Luterana Cristo. Es una bendición estar aquí con esta oportunidad de compartir la palabra de Dios este domingo de Pentecostés, donde celebramos la obra del Espíritu Santo. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Pueden ponerse de pie para el Evangelio de este día. Nuestro Evangelio viene de Juan capítulo 16, versículos 5 al 11. Así nos dice la palabra de Dios. Leemos. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es la palabra de Dios. Se pueden sentar. Queridos redimidos en Cristo Jesús, hay unas campañas publicitarias que son muy convincentes hoy en día. También son muy famosas. Toman, por ejemplo, la empresa Coca-Cola. Su eslogan ahora mismo es magia de verdad. En los comerciales de esta campaña, ellos muestran escenas mágicas que enfatizan las cualidades mágicas de Coca-Cola. De hecho, yo vi una de esas comerciales hace poco. En esa comercial había una clase de estudiantes de arte en un museo con la tarea de dibujar algo inspirado por uno de esos cuadros allá en esa sala. Pero había un estudiante que estaba muy cansado y no inspirado. Pero un cuadro veía que él necesitaba energía e inspiración. Por eso ese cuadro cobró de vida y alcanzó para tomar una Coca-Cola de otro cuadro. Y en los siguientes minutos, todos los cuadros de la sala, todos los cuadros famosos, e incluso una estatua, pasaron la Coca-Cola el uno al otro para entregar la Coca-Cola al estudiante. Al final, y más, durante todo eso, ellos hacían todo eso sin ser visto por la maestra o los guardias del museo. Y al final el estudiante vio que le entregaban la Coca-Cola. La tomó y dibujó y terminó su dibujo justo a tiempo para enseñárselo a su maestra. De hecho, cuando vi esa comercial, yo les admito que yo quise una Coca-Cola mágica y refrescante en ese momento y yo no tomo mucha gaseosa. En nuestro texto para hoy, vemos a alguien aún más convincente que cualquier comercial o anuncio. Y vemos que aquello que lo que nos convence, es alguien, es aún más importante y dura más que cualquier refresco que podemos tomar o beber.
veremos que el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, de la justicia y del juicio. Vimos a Jesús, quien estaba hablando a sus discípulos el día o la noche antes de que Él iba a morir, el Jueves Santo. Leemos lo que dijo Jesús justo antes de nuestro texto para hoy, para ver las emociones probables de los discípulos en ese momento de nuestro texto. Leemos de Juan capítulo 16, versículos 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Qué cosas tan espantosas y tristes. Jesús estaba preparando a sus discípulos para el trabajo que viene. Pero imagínense siendo uno de esos discípulos en ese momento, escuchando esas cosas tan espantosas, tan tristezas. Usted será perseguido y expulsado de todas las iglesias. Su maestro, su amigo, su buen pastor de 3 años, quien ha sido prácticamente su vida, se va al Padre. Y su trabajo es predicar una palabra, un mensaje a un mundo hostil, a un mundo que no quiere nada que ver con usted. No me sentía muy consolado en ese momento, me sentía muy triste, de hecho. Pero Jesús les dijo esas cosas para recordarles que Él tiene un plan. Todas las cosas están en sus manos y Él sabe qué va a pasar. Hay una película que se llama Los 11 estafadores de Ocean. En esa película hay un hombre que se llama Ocean, que junta 11 estafadores para robar un casino en Las Vegas. Ellos preparan un plan muy complicado y intricado juntos para robar ese casino durante meses. Y cada uno de los estafadores tiene un papel muy importante en el plan. Pero cuando están llevando a cabo ese plan, hay unas cosas que van mal, aparentemente. Pero al final vemos en la película que logran a su meta de robar ese casino. Y la película nos muestra después que todas esas cosas que aparentemente fueron mal eran realmente una parte de su plan todo el tiempo. Dios sabía todas las cosas que iban a pasar a los discípulos. En su sabiduría, Él tuvo y todavía tiene un plan. A pesar de que parece que todas las cosas en nuestras vidas están yendo mal, sabemos que Dios tiene un plan. Dios sabe cómo cada cosa cabe en su plan para usted y yo. Y una de esas cosas fue en ese momento que Jesús iba al Padre, como leímos en este texto. Jesús les explicó y nos explica también. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Porque Jesús iba al Padre, eso significó que su tarea, su trabajo, fue cumplido.
Y Él podía enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para que los discípulos pudieran llevar a cabo su tarea, su trabajo de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y lo vimos en nuestro texto, nuestra lección de Hechos, esa gran escena, el cumplimiento de esa promesa de enviar el Espíritu Santo. Vimos a los discípulos juntos, probablemente celebrando la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y esa fiesta era para celebrar la cosecha y el dar del Torá al pueblo de Israel. La palabra Pentecostés es una palabra griega que significa 50º día. Ellos estaban juntos celebrando y de repente unas llamas de fuego aparecieron sobre las cabezas de cada uno de los discípulos. Y ellos estaban llenos del Espíritu Santo y dados el poder de hablar en idiomas, otros idiomas. El idioma de toda nación que estaba juntada allá en ese día de Pentecostés en Jerusalén. Qué escena tan maravillosa. Imagínense siendo uno de los peregrinos que vino a Jerusalén para celebrar ese día de Pentecostés. Usted habla árabe, griego, latín, persa o iraní. Y de repente unos judíos, discípulos de Jesús, empiezan a hablar su idioma natal. Ellos empiezan a decir y predicar el Evangelio de Jesús a usted en su propio idioma. Qué bendición que ese día de Pentecostés el Evangelio fue predicado a toda nación en ese lugar. El Espíritu Santo, por medio de esta palabra que predicaron los discípulos, convenció a 3,000 ese día de Pentecostés. 3,000 fueron bautizados y creyeron, fueron convencidos del mensaje del Evangelio. ¿Y qué exactamente es este mensaje tan convincente? Leemos en nuestro texto. Y cuando Él venga, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mensaje primero, pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Esta es una ley fuerte, pero necesaria. Nosotros estábamos como la gente en ese lugar, ese día de Pentecostés, sin el Evangelio de Jesús crucificado y resucitado por nosotros. Sí, muchas veces en nuestras vidas no hemos creído a Dios, pecando contra el primer mandamiento. De hecho, vemos que el primer mandamiento es la raíz de todos los pecados contra todos los otros mandamientos. Vemos el primer pecado del mundo, el de Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? Ellos pusieron sus deseos por sabiduría por encima de la voluntad de Dios. Cuando no queremos, por ejemplo, ir a la iglesia o escuchar a la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo nuestra pereza, nuestro deseo de estar en casa y no escuchar a la palabra, por encima de la voluntad de Dios. Cuando odiamos a otro o chismoseamos acerca de nuestro amigo o familiar, estamos poniendo por encima nuestro orgullo, nuestro deseo de parecer mejor, por encima de la voluntad de Dios. Cuando codiciamos a una persona o una cosa, estamos claramente poniendo nuestro deseo para esa persona o cosa
por encima de nuestro amor para con Dios. Cualquier pecado que cometemos, le estamos diciendo a Dios, yo no creo que lo que me está diciendo sea tan importante para que yo deba seguirlo. Y ese pecado merece un castigo igualmente fuerte. Un castigo de la muerte eterna. Pero gracias a Dios, esa no era la única cosa que el Espíritu Santo nos convenció. No, el Espíritu Santo nos ha convencido de la justicia. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y porque Jesús puede ir al Padre. Porque su trabajo fue cumplido. Jesús cumplió su tarea. Jesús vino para vivir una vida siempre poniendo la voluntad de Dios por encima. El amor de Dios por encima. Unas horas después de este texto vemos a Jesús orando en el jardín de Getsemaní. Y vemos su oración conforme a la voluntad de Dios. Él dijo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús tomó de esa copa de sufrimiento y castigo. Él tomó el peso del pecado del mundo por amor a nosotros. Él fue abandonado por Dios, lejos del amor de Dios, por amor a nosotros. Jesús tomó ese castigo fuerte que nosotros habíamos merecido. El castigo de pecado. Para que podamos ser convencidos de la justicia de Dios, la justicia de Jesús y no la justicia nuestra. Como Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Y viviremos. Gracias a Dios, por medio de esta palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ha convencido de esta fe. Ahora tenemos este perdón de pecados por la justicia de Dios y tenemos la esperanza de los cielos. Pero el Espíritu Santo nos ha convencido de una cosa más, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la cruz, Jesús juzgó al diablo, el príncipe de este mundo. Jesús mostró en la cruz que el diablo, el mundo y la muerte no tienen ningún poder ahora. Cuando Jesús resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre, nos mostró que el acusador, el diablo, quien siempre quiere acusarnos, no puede ahora. Él no puede acusarnos a los que están convencidos de esta verdad. En el último día, cuando Dios juzga al mundo, Él declarará a los creyentes justos por Jesús y no acusados por el diablo. Tenemos la certeza de que ya está juzgado el diablo. Descansamos en las manos de Dios con esa verdad. Justos por Jesús. Pero ¿cómo convencerá el Espíritu Santo al mundo de estas cosas? Ahí entra nuestro trabajo, como está descrito en Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros somos los
que comparten esta verdad, esta palabra tan convencida, tan convincente. Conforme a este trabajo compartimos la ley fuerte que convence del pecado. A los que no creen, ellos necesitan la ley para que podamos enseñar después y compartir después la justicia de Dios que se encuentra en la cruz de Cristo, que nos convence que no podemos merecer nada por nuestra justicia. No merecemos todo por la justicia de Dios, la justicia que ganó Jesús en la cruz. Y compartimos el juicio que nos muestra que el diablo ya está juzgado y no tiene ningún poder sobre nosotros. Él no puede acusarnos ahora. En este día de Pentecostés celebramos la obra del Espíritu Santo, que nos guía con la palabra de Dios. Y por medio de esa misma palabra de Dios, convence a la gente de la verdad. Qué trabajo tan grande y bendecido que tenemos en esta vida. Gracias a Dios hemos sido convencidos de la verdad y podemos compartir la palabra convincente a los demás. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora seguimos con oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día de tu gracia. Gracias mil por el perdón que nos ha dado, por la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Oramos por todos los que están enfermos. Padre Santo, gran médico, ponemos en tus manos Jorge, el hermano de Juan García, y la esposa de Jorge de México. Jolie Vargas de Casanare, Nelly, la mamá de Ana Ortiz, Socorro de Medellín y Mariano de Medellín, el papá de Doña Piedad, la mamá de Gloria Chica, la mamá de las hermanas Agudelo. Padre, pedimos recuperación para todos y que les dé el consuelo y confianza en la paz del perdón de pecados. Oramos también por nuestros matrimonios. Guíanos con tu palabra para que podamos crecer en nuestros matrimonios contigo en el centro. Oramos por nuestros hijos y niños en general, que tú los protejas en todas sus vidas, siempre llamándolos a ti por medio de tu palabra. Y oramos por los gobiernos, que los guíes en tu voluntad. Padre, te damos gracias también por los 20 años de ministerio que le ha dado San Martín de Chile. Que sigas bendiciendo el buen servicio de él para la iglesia por muchos años más. Oramos también por todos los estudiantes y seguidores de Academia Cristo y los miembros de la Iglesia Luterana Cristo. Que les aumente su conocimiento de tu palabra y siempre de la confianza de tu perdón y su hogar en el cielo. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.